cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece a nivel mundial soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial. Y hoy explicaré si crear una norma sobre inteligencia artificial y exigir su cumplimiento significa una censura. Es una censura, es una forma de censura y propiamente si el hecho de crear una norma, si la creación de una norma y por ende el hecho de exigir su cumplimiento, la exigencia de su cumplimiento, es una limitación inválida, por ende de la libertad a la libertad, es una forma de limitar inválidamente, limita inválidamente a la libertad. Y es que el derecho es el todo de lo definido mediante él, es decir, es la forma de los derechos y deberes. Es el todo mediante el cual se indica la forma de los derechos y deberes, es decir, las características de los derechos y deberes, las condiciones que se deben cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes. Es decir, para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes, para que se apliquen los derechos y deberes, y propiamente el derecho es mediante lo cual se indican las partes y el todo de los derechos y deberes, mediante lo cual se indican las partes y el todo de los derechos y deberes. Y por eso, una de las características de los derechos y deberes es que aplican a la medida de cada relación jurídica, es decir, a la medida de cada ambiente donde apliquen derechos y deberes y por ende donde se deban aplicar al ser un ambiente que existe de una forma relacionada, que se relaciona con la forma de los derechos y deberes, con la forma de la existencia y por ende de la aplicación de los derechos y deberes, con la forma en la cual existen y por ende aplican y por ende se deben aplicar los derechos y deberes. Entonces, lo que se debe hacer en cada relación jurídica, en la relación jurídica, en una relación jurídica, en cualquier relación jurídica, es aplicar los derechos y deberes, por ende, por parte de cada ser humano existente en cada relación jurídica, existente en ella, en la respectiva relación jurídica. Es decir, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista el ser humano, cada ser humano existente en la relación jurídica, en cada relación jurídica, en la respectiva relación jurídica, según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, incluido en lo relacionado con la inteligencia artificial, es decir, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica donde exista inteligencia artificial, vinculada de alguna forma con la inteligencia artificial, que se relacione por ende de alguna forma con la inteligencia artificial, que incluya inteligencia artificial, es decir, los derechos y deberes se deben aplicar, por ende, por parte de cada quien, según como cada quien exista, a la medida como exista cada relación jurídica, incluida la relación jurídica, donde existe, es decir, donde vaya existiendo y propiamente exista inteligencia artificial. Y por eso, lo que se debe hacer es conocer los derechos y deberes en general, conocer la forma de los derechos y deberes, conocer qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y por ende cómo aplican los derechos y deberes, conocer cómo existen los derechos y deberes, conocer a la forma de la existencia, la forma de la existencia de los derechos y deberes, la forma en la cual existen los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, la forma de la existencia de los derechos y deberes y a la medida de cada relación jurídica, conocer cómo aplican los derechos y deberes frente a cada quien, es decir, lo que cada quien existente en cada relación jurídica debe hacer es conocer cómo le aplican, es decir, cómo debe aplicar los derechos y deberes y, por ende, debe lograr una forma de aplicarlos, una forma de cumplir con ellos, una forma de atender esa forma, de una forma propiamente de aplicar los derechos y deberes, por ende, con base en la forma en la cual le apliquen, por ende, con base en la forma en la cual los deba aplicar, es decir, con base en la forma en la cual a cada quien le vayan aplicando y propiamente apliquen, procedan, según como cada quien vaya existiendo y propiamente exista, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, en este tema la relación jurídica que incluye inteligencia artificial. Entonces, en principio no se regulan los elementos específicos de la relación jurídica, de una relación jurídica, mediante normas específicas sobre cada uno de los elementos.
En principio, propiamente, en este tema, por ende, no se necesita de una norma específica, de una norma explícita sobre inteligencia artificial, de una norma sobre inteligencia artificial, de una norma enfocada directamente, principalmente, sobre la inteligencia artificial, en la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial, de una norma cuyo contenido principal directo sea la inteligencia artificial, lo relacionado con la inteligencia artificial, no. Porque lo que hay que hacer es conocer los derechos y deberes en abstracto, en general, es decir, sin relacionarlos con la forma de una relación jurídica, y a la vez hay que especificar ello a la medida de cómo los derechos y deberes existan y por ende apliquen, con base en cómo exista cada relación jurídica. Y esto incluye el que, por ende, es decir, y esto incluye el que cada quien, por ende cada quien, esto incluye el que cada quien debe conocer cómo le aplican los derechos y deberes y debe lograr alguna forma de aplicarlos, debe aplicarlos de alguna forma. Y por eso, cuando ello existe, existe el cumplimiento del derecho, es decir, existe la relación jurídica válida porque existe el cumplimiento del derecho en relación con ella y propiamente porque es una relación jurídica que existe con base en el cumplimiento del derecho, por ende por parte de cada quien, es decir, en el cumplimiento de lo definido en el derecho, por ende por parte de cada ser humano existente en relación con ella, participante en ella, que es parte de ella, que es una parte de ella, y por ende es una relación jurídica cuyas partes y todo existen con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, con base en el cumplimiento del derecho, es decir, es la relación jurídica cuyas partes y todo coinciden con lo definido en el derecho, encajan en relación con lo definido en el derecho, son armónicas jurídicamente, sus partes y por ende su todo es armónico jurídicamente, propiamente. Es decir, es una relación jurídica que se ajusta a lo definido en el derecho, que es justa jurídicamente, que es justa, que es válida, y por ende, en ella existe la aplicación de los derechos y deberes, es decir, es la relación jurídica que existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, por la aplicación, con la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien, por ende, a la medida de cada quien, a la medida de cómo va existiendo y propiamente existe cada quien, exista cada quien, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica involucrada, en este caso, la relación jurídica que incluye inteligencia artificial. Y por ende, cuando existe la relación jurídica válida y dentro de ella existe inteligencia artificial, existe inteligencia artificial válida, la inteligencia artificial válida. Existe la inteligencia artificial de una forma válida, de alguna forma válida, porque existe en la relación jurídica válida, en relación con la relación jurídica válida y por ende es una relación en la cual existe el bien bienestar y por ende existe el bien bienestar en relación con la inteligencia artificial y por ende se obtiene, logra bienestar, existe el bien, existe bienestar, según la forma en la cual existe la relación jurídica y por ende según la forma en la cual existe la inteligencia artificial en lo relacionado con la inteligencia artificial. Y por ende es la inteligencia artificial cuyas partes y todo existen de una forma válida, son válidas, cuyas partes son válidas y todo es válido, y por ende es la inteligencia artificial buena, en relación con la cual existe el bien, bienestar, y por ende es la inteligencia artificial válida. Entonces no se necesita de una norma, en principio no se necesita por regla general, como regla general, no se necesita de una norma sobre inteligencia artificial, porque el derecho aplica la medida, es decir, los derechos y deberes aplican a la medida de cada relación jurídica, de la relación jurídica, el derecho, lo definido en el derecho, los derechos y deberes aplican a la medida de la relación jurídica, el derecho, lo definido en el derecho aplica a la medida de la relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica y por ende no es diligente, no es necesario jurídicamente, no es lo válido, no es válido jurídicamente crear y por ende exigir el cumplimiento, la aplicación de una norma sobre inteligencia artificial, exigir que se aplique una norma sobre inteligencia artificial, porque lo que se debe hacer es el bien, es decir, que exista validez jurídica y ello existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, y ello solo existe, solo puede existir y propiamente solo existe cuando se conocen los derechos y deberes y por ende se conoce cómo aplican a la medida de cada relación jurídica, en este caso donde exista inteligencia artificial, y
cuando cada quien aplica la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes. Y por eso, si existe una norma o algo propiamente conocido como norma sobre inteligencia artificial y a la vez se exige su cumplimiento, el cumplimiento de lo indicado mediante esa forma que se intente presentar como una norma, existe algo antijurídico, existe lo contrario al bien, lo contrario a los derechos y deberes, a la forma de los derechos y deberes, lo contrario al cumplimiento del derecho, existe el incumplimiento del derecho, la inaplicación de los derechos y deberes, lo culpable. ¿Existe alguna forma, una forma de incumplimiento del derecho? Bien sea por negligencia, es decir, el incumplimiento del derecho sin que exista la intención de ello, pero que existe por un descuido, o el incumplimiento del derecho por dolo, es decir, cuando se incumple con el derecho, es decir, la culpa por dolo, es decir, cuando se incumple con el derecho, con base en la intención de incumplirse con él. Entonces, ¿existe alguna forma de culpa? Una forma de culpa existe la culpa según cómo específicamente exista, según cómo exista, a la medida de cómo existe el incumplimiento, a la medida de cómo exista la culpa, según cómo existe la culpa en la respectiva relación jurídica involucrada, en la relación jurídica, en la relación jurídica involucrada en este tema, en la relación jurídica, donde vaya existiendo y propiamente exista inteligencia artificial. El todo de la inteligencia artificial creado por el resultado de la unión de las formas de inteligencia artificial existentes en la relación jurídica, en dicha relación jurídica, en la respectiva relación jurídica. Entonces, ahí no existe una norma, sino algo que intenta presentarse como norma y a la vez existe la exigencia arbitraria, antijurídica, culpable del cumplimiento de ello, de que se cumpla con ello. Y por eso no es una norma y por ende no se debe aplicar, porque precisamente al aplicarse no puede existir la aplicación de los derechos y deberes porque como no es una norma sino algo antijurídico, es algo que va a complejizar, a complicar y por ende afectar y propiamente va a imposibilitar y propiamente va a ser inexistente la aplicación de los derechos y deberes. Va a hacer que no exista, que no puede existir y propiamente no exista la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso una norma solo es lo armónico con los derechos y deberes, lo armónico con la forma de los derechos y deberes, y por ende una nueva norma solo existe cuando es una forma más simple frente a las normas preexistentes de aplicar los derechos y deberes. Y por eso en ese caso sí puede existir cuando se cree una norma, cuando exista una norma, por ende una nueva norma sobre inteligencia artificial, sí existe. Por eso en ese caso sí existe una norma sobre inteligencia artificial, porque es una forma mediante la cual se aclara, se logra, se indica, se comunica, se define, se logra una forma, por ende una nueva forma frente a las formas preexistentes, es decir, frente a lo indicado en las normas preexistentes, de aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, frente a algo relacionado con la inteligencia artificial, según el contenido y por ende alcance, es decir, efecto de la norma. Y entonces ahí sí es una norma, pero como regla general no, porque, reitero, es suficiente con los derechos y deberes y con su aplicación a la medida de la relación jurídica para que exista la inteligencia artificial de una forma buena, para que exista el bien en relación con la inteligencia artificial. Por eso el bien existe cuando se aplican los derechos y deberes. El bien existe en relación con la humanidad, en relación con la capacidad humana, con la aplicación, por la aplicación, gracias a la aplicación, mediante la aplicación, por la aplicación de los derechos y deberes. Por eso el deber ser jurídico, el deber ser, consiste en que existe el bien, es decir, en que se cumpla con el derecho, es decir, en la aplicación de los derechos y deberes. Y reitero, solo por ende existe una norma sobre inteligencia artificial y por ende solo es algo válido y por ende solo es algo necesario cuando es una forma por ende nueva de aplicar los derechos y deberes, una forma más simple de aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y propiamente en relación con algún aspecto, con algún elemento, con alguna parte relacionada con la inteligencia artificial. Y por ende, en ese caso, si es algo necesario, algo procedente, jurídicamente algo válido, porque precisamente es una forma mediante la cual puede existir y propiamente existe la aplicación de los derechos y deberes frente a ello, en relación con ello. Porque de hecho, si con esa norma, por ende, se evoluciona el derecho, es decir, se logra una forma más simple de aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, y por ende eso es parte del derecho, ello es parte del derecho y por ende ello es parte
ahora es una nueva parte, es una parte de los derechos y deberes. El no aplicarlo es una forma de inaplicar los derechos y deberes. Porque entonces la forma, porque desde ese momento, desde que se crea la nueva norma, desde que existe la norma, la única forma de aplicar los derechos y deberes frente a ello, frente a lo que se aborde en dicha norma, frente a lo relacionado con la inteligencia artificial que se contenga, que se indique, que se logre mediante dicha norma, es la única forma de aplicar los derechos y deberes. Y por ende, eso no es un valor agregado, no es una forma mejor de cumplir con el derecho, es la única forma, porque ahora el nivel del estado del arte, el nivel de evolución del estado del arte, el desarrollo del estado del arte, la forma del desarrollo, la forma evolutiva, la forma de evolución del estado del arte, es decir, desde ese momento, es esa y no otra. Y el hacerse de otra forma ya es un incumplimiento del derecho, porque entonces no existe la aplicación de los derechos y deberes, porque incluso el hecho de demorarse más de lo que se puede demorar, es decir, el hecho de no aplicar el nivel de agilidad que es posible aplicar, de lograr, que es posible lograr con la nueva norma, significa un incumplimiento del derecho. Es decir, que la aplicación de los derechos y deberes no existe si no se cumple con ello, con esa parte de los derechos y deberes. Y por ende, el derecho evoluciona cuando se logra una nueva forma de aplicar los derechos y deberes. Y frente a la inteligencia artificial existe una norma cuando es una nueva forma de aplicar los derechos y deberes en lo que se desarrolle con dicha norma frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Y por eso, reitero, como regla general, no es necesario y por ende ahí se afecta la libertad jurídica, la libertad definida en el derecho, porque es un límite inválido, es una forma antijurídica y por ende hace que no pueda existir y propiamente no exista la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica donde existe inteligencia artificial y por ende hace que no pueda existir la creación válida de la inteligencia artificial porque al ponerse ese bloqueo, esa barrera inválida, ese bloqueo inválido, esa limitación inválida antijurídica, no puede existir la creación válida porque precisamente se entorpece y propiamente se imposibilita ello, el que puede existir la inteligencia artificial de una forma válida porque al aplicarse ello no se pueden aplicar los derechos y deberes y por ende existe una censura en el sentido de una dimensión de reprobar o de propiamente de no reconocer la libertad y de no permitir propiamente la libertad válida, la libertad jurídica, la libertad definida en el todo el derecho, es decir, la libertad que existe con la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien, porque los derechos y deberes solo existen cuando cada quien los aplica, porque la aplicación de un derecho o de un deber solo existe si a la vez se aplican los demás derechos y deberes, y se aplican todos los derechos y deberes, todo está conectado. Entonces, la libertad solo existe cuando cada quien puede ser y propiamente es libre, es decir, cuando cada quien aplica, es decir, cuando cada quien va aplicando y propiamente aplica los derechos y deberes a la medida de cómo cada quien los debe aplicar, es decir, a la medida de cómo a cada quien le vayan aplicando, procediendo y propiamente a la medida de cómo a cada quien le apliquen, procedan, a la medida de cada relación jurídica, según cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista según como haya existido simplemente existe la relación jurídica, en este tema la relación jurídica que incluye inteligencia artificial. Entonces, claro, cuando existe algo conocido como norma que no lo sea y se relacione con inteligencia artificial, es algo antijurídico en abstracto en general, sin relacionar ello con una relación jurídica y a la vez el exigir su cumplimiento es algo antijurídico, es por ende algo antijurídico. Y por eso una norma solo es lo armónico con los derechos y deberes y propiamente lo que aclare elementos, partes de los derechos y deberes, lo que aclare alguna de las partes y por ende el todo de los derechos y deberes, algo relacionado con las partes, una de las partes y por ende el todo de los derechos y deberes, y por ende es lo que al aplicarse hace que a la vez sea posible aplicar las demás normas y propiamente es lo que al aplicarse significa a la vez la aplicación de las demás normas en lo relacionado con el contenido y por ende alcance de cada norma y por ende es algo compatible con las demás normas y propiamente por ello el derecho es el todo de la norma creado por el resultado de la unión de cada una de las normas, de lo definido mediante cada una de las normas, de lo logrado mediante cada una de las normas y por ende el todo de la norma, el derecho, el todo del derecho es la forma mediante la cual se aclaran, se indican los derechos y deberes, es la forma mediante la cual queda claro cómo existen los derechos y deberes, se aclara la forma de los derechos y deberes, existe la forma de los derechos y deberes. Y por ende, en la medida en que exista evolución, en la medida en que exista
mayor claridad, claridad, en la medida que se vaya logrando claridad en relación con los derechos y deberes, es decir, en relación con el bien, en relación con la humanidad, existen formas cada vez más simples de cumplir con el derecho, es decir, de aplicar los derechos y deberes, es decir, de la existencia del bien, del bienestar. Es decir, existen formas más simples de la calidad de la vida buena, válida, es decir, de la forma de la vida que existe, con el cumplimiento del derecho según la forma precisamente de evolución que exista, de cumplimiento del derecho, es decir, en relación con la forma evolutiva que exista del cumplimiento del derecho, es decir, según el grado, según el nivel de simplificación, de simplicidad, de optimización, de efectivización, de simplicidad, de facilidad en el cumplimiento del derecho. Por eso, a mayor simplicidad, mejor calidad de vida y por eso es que la inteligencia artificial a la vez solo debe existir cuando es una forma válida, es decir, cuando es una forma relacionada con ello, es decir, cuando es una forma para que exista el cumplimiento, por ende, más simple del derecho en la relación jurídica y por ende, cuando eso es así, cuando ello es así, cuando es necesaria la inteligencia artificial, cuando es algo válido, cuando es válido que exista, debe existir de una forma válida. Entonces, para que esto quede claro, entonces, en relación con la creación de la inteligencia artificial, el intentar imponer el cumplimiento, exigir el cumplimiento de algo que no sea una norma en relación con la inteligencia artificial, afecta, hace imposible propiamente dicha creación de una forma válida, hace que no se pueda crear la inteligencia artificial de una forma válida y en general hace que todo lo relacionado, que cualquier comportamiento humano relacionado con la inteligencia artificial exista de una forma inválida, no puede existir con base en la aplicación de los derechos y deberes, no exista con base en la aplicación de los derechos y deberes, sino con base en la inaplicación de los derechos y deberes, por ejemplo, el uso. Igualmente, no puede existir el uso válido cuando se impone, cuando se exige la aplicación de algo antijurídico y en general cualquier otra interacción que exista. Por ejemplo, el control que exista por parte de una organización o de un individuo, de un sector público o privado, si se debe realizar con base en algo antijurídico, con algo que se pretenda presentar como norma, que se intente presentar como norma y no lo sea, existe el control antijurídico. Si ese control existe con base en la aplicación de ello que es antijurídico, significa que dicho control y propiamente que el comportamiento humano de dicha persona, que puede ser un individuo o una organización de un sector público o privado, existe con base en una forma inválida, existe inválidamente, antijurídicamente, culpablemente, de una forma culpable, con base en un incumplimiento del derecho, propiamente de la forma del incumplimiento del derecho, de alguna forma de incumplimiento del derecho. Y por eso, por un lado, reitero, no es necesario, como regla general, crear normas sobre inteligencia artificial y cuando sí existen normas, son parte del derecho y por ende se deben cumplir, es decir, aplicar, se debe aplicar lo definido mediante ellas, es decir, si se trata solo de una norma, se trata de reconocer que esa norma es parte del derecho y por ende que se debe actuar aplicándola, es decir, con base en ella, y así existe la aplicación de los derechos y deberes porque ahora, es decir, porque desde ese momento, la norma, porque por ende al ser una norma, es una parte de los derechos y deberes y por ende solo si se aplica a ello, se aplican los derechos y deberes cuando a la vez se aplican las demás normas y propiamente cuando se aplica el derecho, es decir, el todo el derecho, cuando se cumple con el derecho, es decir, cuando propiamente existe la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso no existe la aplicación de los derechos y deberes cuando no es posible aplicar alguna de sus partes y por ende a su todo, y por ende a las demás partes, todo está conectado. Cuando propiamente se afecte y propiamente haga inexistente a una de sus partes y por ende a las demás partes y por ende a su todo. Y por eso una norma es lo que es armónico con las demás normas y por ende aplicar una norma significa aplicar las demás en lo relacionado con cada norma. Es decir, que existe una intersección entre cada norma y por ende aplicar una norma significa aplicar a la vez las demás normas en lo tocante, en lo relacionado con la respectiva norma y con las respectivas demás normas. Y por eso aplicar los derechos y deberes significa la aplicación de cada una de las normas y propiamente del todo de la norma. La aplicación de lo definido en cada una de las normas mediante cada una de las normas y propiamente la aplicación del derecho, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación del todo de la norma, del todo de lo definido en el todo de la norma, del todo de lo definido mediante el todo de la norma.
Y por eso aplicar los derechos y deberes es cumplir con cada una de las condiciones y por ende con todas las condiciones, es decir, con el todo de la condición creado por el resultado de la unión de cada una de las condiciones que se deben cumplir para que exista, para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes, ¿cierto? Entonces, con esto queda claro por qué se deben conocer los derechos y deberes y aplicar la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial para que exista la inteligencia artificial válida, es decir, para que exista, para que de esa forma exista, para que exista la relación jurídica válida y por ende la inteligencia artificial válida, es decir, al ser esa la forma en la cual existe la relación jurídica válida y por ende la inteligencia artificial válida, al ser esa la forma de la existencia, la forma en la cual existe la relación jurídica válida, la forma de la existencia de la relación jurídica válida y por ende la forma de la existencia de la inteligencia artificial válida, la forma en la cual existe la inteligencia artificial válida. Y por eso, para saber cuándo algo es norma o no es norma, hay que conocer lo definido en el derecho para saber qué es lo compatible e incompatible con los derechos y deberes, y a la vez desde el punto de vista práctico de la comprobación, si en los hechos de una relación jurídica y propiamente en el todo del hecho de la relación jurídica, en el todo de la forma de la existencia de una relación jurídica creado por el resultado de la unión de cada uno de sus hechos, creada por el resultado de la unión de cada una de sus partes, es decir, si en el todo del hecho de la relación jurídica, creado por el resultado de la unión de los hechos de la relación jurídica, es decir, si en el todo de la forma de la existencia de la relación jurídica, creado por el resultado de la unión de las partes de la relación jurídica, se intenta aplicar algo que se presente como norma y no lo sea, y por ende no sea posible aplicar a las demás normas y propiamente cumplir con el derecho, es decir, aplicar los derechos y deberes, es claro que eso no es una norma, mientras que si se permite la aplicación de los derechos y deberes, si es posible, si es posible, si es posible, cuando es posible, la aplicación de los derechos y deberes aplicando ello, significa que ello es una norma, ello es una norma, es una norma, y por ende es posible. Es decir, y ello significa que por ende es posible aplicar las demás normas, es decir, que existe armonía, por ende existe armonía, es clara la armonía y por ende es posible aplicar el derecho y por ende es posible aplicar los derechos y deberes. Y esto solo existe cuando cada quien aplica cada una de las normas y propiamente cumple con el derecho, aplica el todo de la norma, el todo del derecho, el todo de lo definido en el derecho mediante el derecho, es decir, cuando cada quien aplica los derechos y deberes según como a cada quien le vayan aplicando y propiamente apliquen según como le apliquen a cada quien a la medida de la respectiva relación jurídica donde existe inteligencia artificial y así existe la inteligencia artificial válida, es decir, la relación jurídica válida donde existe inteligencia artificial, donde va existiendo propiamente existe inteligencia artificial y por ende la inteligencia artificial válida, de una forma válida, buena, válida. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, porque, como les indicaba al inicio, ofrecemos a nivel mundial soluciones jurídicas que viabilicen de alguna forma la inteligencia artificial, ya que aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial a nivel general, es decir, sin vincular ello a un asunto específico, mediante nuestros servicios de educación jurídica y a nivel específico, mediante nuestros servicios de elaboración de conceptos jurídicos a la medida de cómo exista cada problema, cada asunto jurídico que nos presente cada cliente y se vincule de alguna forma con la inteligencia artificial. Asuntos jurídicos que pueden ser tanto en relación con la forma de poderse cumplir con el derecho frente a una inteligencia artificial o en cuanto a la forma de aclarar, es decir, en cuanto a la aclaración propiamente, de si existe o no existe un incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial y en el caso de existir, aclarar cómo aplican los derechos y deberes para manejar ello por ende de una forma válida y por ende resolver la controversia que exista con base en ello. Un fraternal saludo y les reitero el sitio web es www.juridia.co. Que estén muy bien. Gracias.